Lo tenemos, aceptar, ya está. Bueno, pues ya voy aprendiendo a manejar el software. Bueno, decíamos eso, que hoy precisamente, ahora enseguida se va a solucionar. Ahí está. Que decía precisamente que el último libro que hemos sacado, que era lo que yo quería ver aquí, el último libro que hemos sacado. No. Ahí está. El último libro que hemos sacado trata precisamente de eso. Le hemos puesto ese título, ¿Cómo se lo explico al corazón?, que es una parte de la letra de una canción de Marc Anthony, porque a veces uno tiene que asimilar ese hecho, tiene uno que asumir esa situación que se ha producido después de muchos años de convivir con el narcisista. La verdad es que queda la persona completamente destrozada y a veces cuesta arrancar, cuesta volver a recuperar la vida. Así que en este libro, ¿Cómo se lo explico al corazón?, lo tenéis en Amazon. Ya sabéis que los libros podéis entrar en Amazon, escribís en el buscador Antonio de Vicente y podéis acceder a todos los libros. También eso, tenemos Cómo reconocer el narcisista, que lo acabo de mencionar hace un momento. La madre narcisista, para el tema de esta persona que dice que tenía no sé si era una madre o un padre narcisista. Explicamos todas esas peculiaridades. El contacto cero, que es la técnica para alejarse del narcisista. La dependencia emocional, que es ese mal que sufre la mayoría de las personas que viven relaciones tóxicas y que después cuesta tanto reiniciar la vida, precisamente porque uno queda enganchado en esa dependencia de ese sujeto o de esa mujer, ¿no? La piedra gris, que es la técnica para convivir con un narcisista cuando existe algún tipo de relación de por medio, cuando existe un hijo y a pesar de que se está separado, cuando se trata de un vecino, un compañero de trabajo y es imprescindible convivir con esa persona. Aquí explicamos cómo hacerlo con esta técnica de la piedra gris. Todos estos libros, como ya sabéis, podéis encontrarlos en Amazon escribiendo antoniodevicente24@gmail.com. Si me habláis desde Europa o si vivís en Europa, os lo podemos enviar directamente dedicados los libros escribiendo a antoniodevicente24@gmail.com por el mismo precio, sin gastos de envío. Bueno, seguimos con las preguntas. Raúl López, buenas noches, don Antonio, saludos a todos. Marga Segura. Buenos días desde Mallorca. María Guerra, buenas noches desde México. María, hola, saludos desde Texas. José María Rincón, buenas noches desde León, Guanajuato, México. Maika Reiki, hola, buenos días por la aportación diaria, bendiciones, feliz día, namaste. HGM, buenas noches, doctor Vicente, Lima, Perú, presente. HGM, hola a todos. Mirta Palomeque, buenas noches, don Antonio, desde Tucumán, Argentina. Paula, buenos días. Alberto, hola Antonio, ¿cómo se hace si los padres son narcisistas? ¿Es tu sangre? En lo de la sangre volvemos a lo que hablamos siempre. El concepto de familia es un mito, es algo que hemos creado. La sangre, todos tenemos la misma sangre, eso de es tu sangre, eso es un mito también, forma parte de ese mito de la familia. Realmente las familias, lo que construye las familias es el amor, es la buena relación entre las personas. Cuando no existe buena relación, cuando no existe cariño, cuando no existe amor entre las personas, no existe familia. Y en la relación de un padre narcisista con sus hijos no existe amor, solo existe interés. Entonces, ese vínculo que tú dices de la sangre, el padre o la madre narcisista no lo ve así porque si fuera su sangre no maltrataría, no abusaría, no se aprovecharía de sus hijos, ¿no? Pero el narcisista lo hace, o la narcisista. Por lo tanto, todo eso del mito de la familia, de que hay que cuidar de la familia, de que a los padres hay que cuidarlos cuando llega su vejez. Bueno, hay que cuidarlos si es que se han portado bien, si es que han sido de verdad padres, si te han dado cariño y amor. A veces un padre puede equivocarse y dar una educación equivocada simplemente porque él no sabe o por la razón que sea. Eso está plenamente justificado. Ahora, cuando una persona es narcisista, cuando una persona es psicópata, cuando una persona es tóxica y causa daño constantemente a lo largo de la vida de un individuo, ahí no existe familia, no existe amor y
no existe cariño. Por lo tanto, hay que olvidarse de esos mitos. Si un padre, lo que yo opino es que si un padre es narcisista o una madre, simplemente hay que alejarse de ellos. Si al final se quedan solos y no tienen quien les cuide, bueno, ese es su problema, ¿no? Ellos se lo han buscado y ellos se lo han obtenido. O sea que muchas veces no podemos seguir viviendo en esas relaciones tan poco simétricas o tan asimétricas, ¿no? Que los padres abusan de los hijos, en el caso del padre narcisista o de la madre narcisista, pero el hijo ha de amar al padre, como que el padre fuera un dios ahí o un tótem, un ídolo al que hay que estar ahí adorando, ocurra lo que ocurra, ¿no? Nos mande las maldiciones que nos mande, tenemos la obligación de adorarlo. Yo creo que no es así. Yo creo que si tus padres no se comportan como padres, pues no lo son, así de simple, no son tus padres. No son tus padres en el sentido afectivo del término, ¿no? De esto hemos hablado ya en muchas ocasiones, ya yo creo que la mayoría conocéis mi opinión al respecto. Yo creo que se hace mucho mito respecto al concepto de la familia y realmente si no existe amor, si no existe relación, no existe familia. Martina de Jesús Navarro, buenas noches, bendiciones desde Cartagena, Colombia, tema bien interesante, qué alegría saber que todo pasa, firme esperanza, de llenar el corazón de gozo, de la mano de Dios. Mirta Palomeque, se congeló la imagen, otra vez se congeló la imagen, sí, es que hoy tenemos esto un poco saturado, vamos a ver, bueno, lo importante es el audio, pero de todas formas vamos a corregirlo, porque ahora ya aprendí a corregirlo, desactivar, activar. Ahí está, pero bueno, no os preocupéis, me avisáis, si veis que ya está, aceptar, bueno, ahí está. Si veis que se va a tardar unos segundos, pero ya está corregido. Si veis que se congela, me avisáis. A ver por dónde voy, porque esto se ha saltado. Aquí. La poeta irreverente. He conocido dos narcisistas y los dos alcohólicos durante más de 10 días tomando día y noche, luego ya paran. ¿Es típico eso en el narcisista del alcoholismo? Sí, ese es un tema que hemos tratado en algún vídeo también, que son las adicciones. Siempre comentamos que el narcisista vive una vida artificial, una vida creada por él. Esa contradicción entre lo que dice y la realidad de que es una persona con baja autoestima, en muchas ocasiones con bajas capacidades para cualquier cosa, pero sin embargo ese afán de querer aparentar siempre, querer aparecer como el más listo, como el que está por encima de los demás, como el superior, como eso le genera una tensión interna muy grande que o bien conduce a los narcisistas a adicciones, a veces los conduce a la depresión. Todo ese tipo de problemas que sufren las personas cuando tienen contradicciones internas, cuando no son capaces de conseguir una coherencia personal. Es algo habitual. Lourdes García, maestro, yo estuve 30 años con un narcisista y hasta pensé que yo me estaba haciendo tan bien, pero gracias a Dios no fue así. La misma explicación, Lourdes, que daba antes, el hecho de que cuando una persona convive con otra persona, siempre hay una transmisión si tú estás constantemente conviviendo con una persona que manipula, al final tú terminas, aunque solo sea por supervivencia, aprendiendo a manipular, ¿no? Para tratar de frenar, de controlar esa manipulación. Cuando tú estás con una persona manipuladora, una persona tóxica, y tú eres completamente sincero, completamente buena persona, actúas de una forma lo mejor posible, cada vez vas a resultar más dañado, de forma que a veces por pura defensa, por pura seguridad personal, uno aprende a manipular, uno aprende a mentir, uno aprende a engañar, y después cuando esa relación termina, eso que se ha aprendido uno sigue con ello, porque no va uno de repente a dejarlo, de forma que después hay un proceso de readaptación a la vida normal que cuesta un poco y que a veces causa problemas con las personas que te rodean, ¿no? Pero bueno, la persona en realidad al final vuelve a recuperar su auténtica esencia y vuelve a darse cuenta de que no debe seguir manipulando o mintiendo a las otras personas que no tienen razón de por qué hacer eso, ¿no? Lourdes Magdalena, Antonio, saludos desde las Islas Canarias para usted y para todos los del chat. Seguimos en pie, muchas gracias. María Rodríguez. A ver.
María Rodríguez, doctor, tal vez los hijos buscan relaciones con este tipo de personas o sean narcisistas también. Puede ocurrir porque están acostumbrados a ese tipo de relación y muchas veces terminan cayendo en brazos o en manos de esas personas que son similares a como eran sus padres porque se han acostumbrado a ese ambiente. Pero bueno, a veces también ocurre que se encuentran con personas normales y les ayudan, ¿no?, a salir de esa situación. También la persona cuando sale de ese entorno de los padres también muchas veces reacciona y se da cuenta de la situación en la que estaba metido. Laura Jorrizma, buenos días o noches a todos. Buenos días, doctor. Caroline Luna nos manda un corazoncito. Ana Pichardo, gracias. Midón, estoy eternamente agradecida de hablar con usted. Soy dominicana. Lo siento tan cerca. Mucha salud para usted. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Ricardo Sánchez Mendoza. Mucho de lo que no me deja avanzar es que en mi pasado siempre me hundo, pues me culpo por las cosas que me pasaron de niño, los abusos, las negligencias, un abuso sexual que me viene al tratar de dormir. Bueno, eso a lo mejor necesitas una terapia con un psicólogo, necesitas hablar de todos esos problemas, porque a veces cuando el problema es muy complejo, que la persona por sí sola no es capaz, por sí sola o con la compañía de las personas que le rodean, no es capaz de salir adelante, a veces es recomendable acudir a un psicólogo que te ayude a dar esos pasos y a superar esas situaciones. Olga González, buenos días. Yo pregunto por qué me dice que me cuide y piense en mí, se lo hice siempre y por él me abandoné. Bueno, eso son formas de tergiversar los términos, cuando en realidad él es el que está provocando que tú te sientas mal y que te encuentres mal, ¿eh? No, cuando el narcisista habla, todo tiene doble sentido, todo tiene el sentido contrario de lo que él trata de decirte, ¿no? Georgina de la Tijera, gracias por compartir con nosotros la luz del conocimiento sobre el tema del narcisismo, lo admiro mucho, gracias a ti, Georgina. Edward J., una chica me acusó de hackear su cuenta de Instagram y con esa excusa terminó nuestra amistad. ¿Es narcisista? Bueno, no lo puedo saber. Con estos datos que me das es muy difícil, ¿no? Habría que ver otro tipo de conductas. A lo mejor es lo de que te acusara de hackear su cuenta fue un equívoco por alguna razón, por algo que ocurrió. No te podría decir. Mar Molina, saludos desde Ecuador. Marga Segura, ¿nos puede explicar cómo actuar si tienes hijos con un psicópata narcisista pasivo-agresivo? Por favor, gracias. Bueno, siempre respecto a los hijos comento lo mismo, que con los hijos hay muy poco que hacer cuando tienen un padre o una madre narcisista. No sé si estáis viviendo juntos, si vivís separados, a veces si la relación no es buena, si la relación es muy tensa, con muchas peleas, no existe amor, a veces lo mejor es separarse, ¿no? Separarse de forma que el hijo pueda ver perfectamente la conducta del padre y la madre por separado, no vivir en ese ambiente conflictivo. Yo creo que es mejor que un hijo viva en una pareja separada que no una pareja en guerra, ¿no? Cuando la pareja está separada normalmente hay más calma, hay al menos días de confrontación porque viven separados y habrá días en que no se encuentren, con lo cual eso es lo que gana el hijo, ¿no? Si vive en un ambiente de guerra permanente es mala enseñanza la que se le está dando a ese hijo, va a tener una vida muy complicada, va a vivir en primera persona toda esa guerra entre padre y madre, de forma, y aparte del caso de tener un padre narcisista, también va a tener los abusos del padre sobre él, ¿no? En ese caso lo mejor yo creo que es separarse. Si en caso de que los jueces te dieran a ti la custodia, pues aún estaría más alejado del narcisista. En caso de que fuera compartida, al menos sabes que el 50% de ese tiempo no va a estar con el psicópata y no va a tener esa influencia, ¿no? Pero bueno, eso cada persona tiene que examinarlo en su caso, tiene que verlo y ver cómo son las cosas. ¿Cómo se puede actuar? Si convives, lo único que puedes hacer es darle cariño a tu hijo, pero nada más. No puedes ni siquiera hablarle mal de su padre, ni siquiera tratar de abrirle los ojos porque eso se puede volver contra ti. El niño puede interpretar que lo que tratas es de ponerlo en contra de su padre y eso posiblemente consiga el efecto contrario, que es empujarlo hacia su padre y que después se distancie o te llegue a odiar a ti, ¿no?
Por eso hay que tener mucho cuidado con eso de a veces hablar con los niños y decirle cosas de sus padres o de su madre, ¿no? Esbeidí Urbina, doctor, gracias a usted abrí mis ojos y logré salir de ahí, pero tenemos un hijo en común, un bebé de 1 año, estamos a distancia, gracias a Dios. Bueno, pues nada, al bebé tienes que darle mucho cariño, mucho amor, lo mismo que he dicho anteriormente, no le hables mal de su padre, déjalo que él por sí mismo, a medida que vaya creciendo, se vaya dando cuenta de la realidad, tú lo que tienes es que demostrarle que hay una forma adecuada de ser persona, de ser cariño, tienes que ser un ejemplo para él, darle mucho cariño, mucho amor y nada más, y dejar que se vaya él por sí mismo, que se vaya formando, ¿no? Doctor, ¿cuántos días recomienda que es lo ideal verlo? Realmente cuando lo busca me roba muchísimo mi paz y no logro salir. Bueno, en este caso te recomiendo que leas este libro, La piedra gris, que explica la técnica de la piedra gris, que es perfecta para este caso, que es como mantener una frialdad emocional cuando uno tiene que encontrarse con el narcisista. Esos momentos en los que te encuentras tienes que aprender, tienes que desarrollar la capacidad para no confrontar con el narcisista, para saber estar con él, pero sin implicarte emocionalmente. Eso lo explicamos aquí en este libro, La piedra gris, que es esta técnica que te permite relacionarte con él. Ahora, ¿cuánto tiempo es ideal verlo? Bueno, eso lo determina un juez, eso no es una cuestión que sea estimativa de eso. Los jueces determinan cuánto es el tiempo, a veces la custodia es compartida y se reparte el tiempo al 50%, en otras ocasiones dan la custodia a la madre y el padre puede verlo los fines de semana. Pero para la relación con el narcisista te recomiendo que leas este libro, La piedra gris, en donde explicamos esta técnica que permite relacionarse con los narcisistas. Bueno, vamos a detenernos aquí en Ellen 89 y después continuamos hablando. Vamos a pasar al tema de hoy porque yo creo que es un tema muy interesante que a muchas personas, y además hemos visto varias preguntas al respecto, les parece interesante, así que vamos a no acortar tanto el tiempo como en otras ocasiones y después seguimos contestando a las preguntas. Así que hoy hablábamos que un tema que ya he dicho que hemos sacado, el último libro, que lo tenéis aquí anunciado, el último libro, ¿Cómo le explico al corazón? Hablábamos de este tema, cómo reconstruir. Hoy vamos a dar una serie de pinceladas muy breves, unos pequeños apuntes simplemente de qué hacer cuando uno se aleja del narcisista, bien sea porque aplique el contacto cero y se haya alejado voluntariamente del narcisista, o bien porque haya sido descartado. Entonces vamos a ver estos 10 puntos que hemos señalado, que ya digo que son pinceladas. Esto lo explicamos en profundidad en este libro que veis aquí, en el que acaba de salir, ahora salió esta semana pasada, que veis aquí en la pantalla, ¿no? En primer lugar, el primer punto, tienes que asumir la tristeza por lo que ha ocurrido. A pesar de que muchas veces una persona cuando se aleja del narcisista gane muchísimo, esa sensación de vacío, esa sensación de haber perdido algo o de haber desperdiciado una parte de la vida, esa sensación de dolor, de tristeza, de depresión, eso es algo normal y habitual que ocurre prácticamente siempre cuando uno se aleja de una relación tóxica, de un narcisista. Hay que asumir eso, porque lógicamente una experiencia tan terrible como es vivir durante meses o años, muchos años, a veces 50, 60 años, como algunos casos que hemos visto aquí que se han producido, realmente la persona cuando termina ese proceso, cuando sale de ahí, queda totalmente destrozada. Es como que haya ocurrido un cataclismo en su vida, pero un cataclismo que ha durado mucho tiempo y que la ha dejado completamente arruinada como persona, porque su autoestima está por los suelos, porque no tiene confianza en sí misma, porque muchas veces se encuentra sin recursos económicos, se encuentra sin tener dónde acudir, se encuentra sin soporte social, incluso se ha alejado de su propia familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. La verdad es que la situación muchas veces es realmente penosa. Es normal que uno en esa situación sienta tristeza, sienta dolor, Entonces eso hay que asumirlo, hay que entender como que es algo natural, no hay que aumentar aún esa tristeza y ese dolor precisamente porque uno se encuentre tan mal, ¿no? Hay que asumirlo, decir, bueno, esto es algo natural, es algo que ocurre, es algo que tengo que asimilar como que es parte de ese proceso de alejamiento.
y hay que esforzarse en entenderlo como parte de un proceso y no como un estado en el que uno va a permanecer de por vida, ¿no? No es algo permanente, sino que tiene que ser, debe ser algo transitorio, algo que tiene que durar lo menos posible, pero que hemos de asumirlo para que dure poco, ¿no? Aceptarlo para que se termine. En segundo lugar, y muy importante, cuando entramos en esa situación de tristeza, de hundimiento, de depresión, lo importante es mantenerse activo. Esto es algo esencial. En muchas ocasiones hay personas que se quedan enganchadas en esos momentos, en esos lugares de tristeza, porque se quedan quietos, porque se sienten tan deprimidos, tan impotentes, con la autoestima tan baja, que no hacen nada. Simplemente no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Cuando decimos mantenerse activos, decimos empezar a hacer pequeñas cosas. No hace falta tomar decisiones importantes, no hace falta hacer grandes heroicidades, no. Pequeñas cosas. Empieza a cuidarte, empieza a practicar esas cosas que te gustan. Si encuentras que tienes sobrepeso, por ejemplo, trata de solucionarlo, empieza a hacer algo de deporte. Si hay cosas que te gustan, como ir al cine, por ejemplo, pues vete al cine. Si te gusta la pintura, empieza a pintar. Si te gusta la lectura, empieza a leer. Pero vete haciendo pequeñas cosas. Examínate y dile, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué podría? Y con pequeñas cosas, poco a poco, una, otra, vete juntando y vas a ver cómo en el momento en que empieces esa vida de actividad, esa vida de hacer esas cosas que te gustan, esas cosas que en muchas ocasiones en la vida tóxica, con el narcisista no pudiste hacer, encontrar a viejos amigos, tratar de recuperar a familiares, visitar a antiguos vecinos, por ejemplo, cosas que te hagan recordar tu vida anterior al narcisista, recordar esas ilusiones que tenías. Todo eso poco a poco se va juntando y va mejorando tu autoestima. En el momento en que damos ese pequeño chispazo a la autoestima, por muy pequeño que sea, es como un incendio. Automáticamente empieza a crecer y nuestra autoestima empieza a subir, con lo cual nos atrevemos a hacer cosas ya un poco mayores que van a hacer crecer aún más la autoestima. Esto es un proceso que se inicia, pero lo fundamental es mantenerse activo, ponerse en acción, no quedarse quieto. En tercer lugar, recupera a tus personas, recupera a tu entorno, recupera muchas veces por la convivencia en una relación tóxica, por la convivencia con un narcisista, con un psicópata, con un sociópata, uno vive una situación de aislamiento en la que se va alejando de su familia, se va alejando de sus amigos, se va alejando de antiguos compañeros de trabajo, se va alejando de vecinos, se va alejando de todo el mundo, porque uno de los fines del narcisista es aislar a la víctima para poder dañarla y poder perjudicarla lo más posible sin que tenga a dónde recurrir. Entonces hay que ponerse en marcha, forma parte del punto anterior de mantenerse activos, hay que tratar de recuperar esas relaciones sociales o si no conocer a personas nuevas, conocer a gente nueva, practicar actividades nuevas, pero trata de crear de nuevo esas relaciones sociales porque eso va a hacer que te sientas mejor, va a ser gente que te quiera, que te ame, que sepa verte el valor que en realidad tienes y eso es como un espejo. Cuando hay una persona con la que tú estás, que esa persona te admira o te quiere o te ama o te respeta, automáticamente tú sientes respeto por ti mismo también, tú sientes que te amas a ti mismo también, con lo cual también va a crecer tu autoestima, va a crecer tu fortaleza, va a crecer tu energía. En cuarto lugar, no crees un ídolo de lo que se ha terminado. Muchas veces la persona que se ha alejado de una relación tóxica, de un narcisista, por todos los problemas que hablamos, de dependencia emocional, lo que hace es que crea un ídolo, se acuerda de las cosas buenas, se acuerda de los buenos momentos, porque el cerebro a veces nos juega malas pasadas. El cerebro la mente tiene tendencia a olvidar lo malo, a olvidar todos esos sufrimientos que en una relación con un narcisista son la mayoría, y se acuerda de esas pequeñas pinceladas de amor, de cariño, que no eran más que elementos instrumentales, que no eran más que manipulaciones que provocaba el narcisista, ese enamoramiento que se produjo al principio, esas relaciones que de vez en cuando mejoraban, no eran más que un refuerzo intermitente para obligarte a continuar ahí en la relación, para tenerte enganchada, para alimentar esa dependencia emocional, pero muchas veces la persona cuando se aleja de la víctima, como su mundo queda tan vacío, lo único que le queda es recurrir a esas ilusiones, a esos sueños y crea un mito de esa relación, crea un ídolo de esa relación en la que lo único que hubo fue daño y fue dolor.
dolor, con lo cual hay que tener cuidado, hay que procurar no crear ese ídolo, no crear esos sueños de añoranza, esos sentimientos de añoranza, de nostalgia, ¿no? En quinto lugar, no hay que odiar al narcisista. El odio siempre digo que es un fuego interno que lo quema a uno mismo. El odiar a un narcisista significa estar recordándolo, significa estar dando vueltas al daño que te hizo, cuando de lo que se trata en realidad es de dejar todo eso atrás. Cuando hablamos del contacto cero, cuando lo explicamos aquí en este libro, siempre decimos que no hay que odiar al narcisista, no hay que odiarlo porque eso nos hace daño a nosotros, nos hace no aplicar el contacto cero, nos hace romper el contacto cero porque mentalmente cuando odiamos al narcisista lo estamos recordando, lo recordamos para mal, pero lo recordamos, con lo cual sigue estando presente en nuestras vidas. De lo que se trata es de dejarlo atrás, de no recordarlo ni siquiera para odiarlo, ni siquiera para desearle el mal. Simplemente nosotros tenemos que concentrarnos en nuestra propia vida, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que trabajar por el futuro, por fortalecernos, por crear esa nueva vida. En sexto lugar, y lo contrario a lo que acabamos de hablar, piensa en ti mismo. Piensa en todas esas cosas que te ilusionó hacer y no pudiste. Ahora es el momento. Quizá todos tus sueños, esos sueños de juventud, no se van a hacer realidad, porque los sueños en realidad los sueños no son para que se transformen en realidades, no son para que se cumplan. Los sueños son los que nos marcan la dirección, son los que nos dicen hacia dónde tenemos que ir. Entonces, camina en esa dirección. Quizá no llegues a ser seguramente el gran músico que soñabas, pero sí vas a disfrutar con la música. O quizá no seas el deportista de élite que soñabas de jovencito o jovencita, pero sí que vas a disfrutar haciendo deporte. Entonces, eso es la dirección que te marcan los sueños, es el camino en el que tienes que ir. Es el momento de pensar en ti mismo, en ti misma, de pensar en todas esas cosas que quisiste hacer de niño, todas esas cosas que la relación tóxica te impidió hacer, y es el momento de ponerse en marcha, de empezar a disfrutar de cada cosa que hagas, de apreciar las cosas buenas de la vida, de disfrutar con un paisaje, disfrutar con un paseo, disfrutar simplemente del aire fresco o del calor del sol cuando uno se tumba en la playa, ¿no? Hay que empezar a apreciar todas esas pequeñas cosas y sentirlo como un verdadero disfrute, como un enriquecimiento de la persona. A veces cuando hablamos de que una persona está vacía o una persona tiene riqueza, no entendemos muy bien a qué nos referimos, ¿no? Y nos referimos precisamente a eso, cuando una persona es capaz de disfrutar leyendo un libro, el libro que sea, no importa que sea una novela rosa, que sea una novela negra, que sea el color que tenga, disfrutar con algo. Cuando uno disfruta con unas pinceladas, aunque pinte muy mal, o cuando uno disfruta tocando un poquitín la guitarra, aunque no dé más que rasguidos a la guitarra, pero que él disfrute con eso, eso es enriquecimiento, eso es ir llenando tu vida. Cuando uno disfruta de una conversación con un amigo, con una amiga, con una vecina, con cualquier persona que se para en la calle, eso es enriquecimiento y eso es lo que hay que tratar de ir desarrollando porque eso hace crecer nuestra autoestima y nuestro valor como personas. Entonces, sexto punto, piensa en ti. En séptimo lugar, acepta y asume que por culpa de la relación tóxica vas a perder a personas que querías. Seguramente algún familiar del narcisista, seguramente algún antiguo amigo que prefirió aproximarse al narcisista y no quiere alejarse de él. Siempre decimos, cuando aplicas el contacto cero, hay que alejarse de esas personas, porque son personas que te vinculan con el narcisista, son personas que te arrastran, te ponen en contacto de forma que no eres capaz de romper definitivamente esa relación, porque existen esas personas a las que quieres y que están ahí en el medio. Desgraciadamente en todas las guerras hay daños colaterales y este es un daño colateral de una relación con un narcisista, que es que hay personas que posiblemente sean bellísimas personas, pero que como se decantan, como se aproximan hacia el narcisista, como siguen manteniendo relación con el narcisista, desgraciadamente tenemos que terminar con ellos y tenemos que alejarnos de ellos. Eso hay que asumirlo, es una pérdida que hay que aceptar y no queda otra que alejarse, porque si tú mantienes cualquier vínculo de aproximación con el narcisista, tarde o temprano el narcisista va a volver a entrar en tu vida, el narcisista va a estar vigilándote, va a estar controlándote por medio de esa persona que a veces actúa de buena fe, que a veces no sabe que te está causando daño,
que a veces viene y te dice, oye, ¿por qué no tratas de intentarlo de nuevo con el narcisista? ¿Por qué no tratas de darle otra vuelta? ¿Por qué no te aproximas a él? Es una buena persona, es una persona cariñosa, te quiere. Todos esos mensajes hacen un daño terrible. Por eso hay que alejarse de esas personas, crear distancia y no caer en esa trampa de porque esa persona es buena persona porque la quieres, pensar que con eso ya se soluciona todo, cuando en realidad lo que ocurre es que te está arrastrando a la antigua relación. En octavo lugar, en muchas ocasiones es esencial, fundamental, alejarse de las redes sociales. Las redes sociales en ese momento en que te estás separando del narcisista, en que estás tratando de reconstruir la vida, pueden causar un daño tremendo. Porque por medio de las redes sociales el narcisista puede llegar a ti, a lo mejor no directamente porque lo bloquees, pero sí indirectamente. Puede subir contenido a redes o a aplicaciones de conocidos en los que tú también participes, puede hacerte llegar mensajes, pueden llegarte mensajes de los monos voladores del narcisista, pueden llegarte mensajes de estos familiares que hablamos, que actúan de buena fe, pero en realidad te están haciendo tanto daño. Entonces es posible que tengas que contemplar la posibilidad de borrar o bloquear de momento temporalmente, cerrar temporalmente tus redes sociales hasta que estés completamente recuperada o recuperado, hasta que te encuentres con la fuerza suficiente para hacer frente a cualquiera de estas situaciones. En noveno lugar, tampoco dramatices tu situación, tampoco exageres, o sea, posible que tú hayas vivido con un narcisista, pero eso no es el fin del mundo, o sea, no trates de ponerle más gravedad de lo que tiene el asunto. Es algo que muchas personas han pasado, lo vemos aquí en el chat, que muchas personas han superado, así que trata de bajarle un poco la tensión, trata de bajarle y concéntrate en estos puntos que hemos visto anteriormente, de tratar de llevarlo adelante. Evita hablar con personas de tu entorno sobre esa experiencia que has vivido, porque hablar sobre esa experiencia es recuperar, es volver a ello, es volver a recordar todo lo que ha pasado. Concéntrate mejor en tu nueva vida, en tus nuevas aficiones, en tus nuevas experiencias. Y en décimo y último lugar, y el más importante de todo, disfruta de ti mismo, disfruta de tu vida, disfruta de eso que vas creando. Como hablábamos desde el principio, desde esos puntos de actívate, muévete, fíjate en las pequeñas cosas, empieza desde lo más pequeño a disfrutar. Empieza a disfrutar cuando te duchas por la mañana, empieza a disfrutar cuando sales de madrugada y el aire está fresco, de cuando vas a la playa y te tumbas y sientes los rayos del sol. Todo eso son sensaciones especiales que tenemos las personas, de las que podemos disfrutar de una conversación banal, intrascendente con un amigo, de ver un partido de fútbol o una competición de cualquier tipo en la televisión acompañado de amigos, de tomar una cerveza fresca. Todo ese tipo de sensaciones que tenemos cada día hay que empezar a disfrutar de ellas, hay que empezar a disfrutar de la vida, de cada segundo de la vida que va transcurriendo. Eso ayuda a enriquecernos, ayuda a desarrollar nuestra autoestima, ayuda a sentirnos mejor. Cuanto mejor nos sintamos, cuanto mejor autoestima tengamos, cuanto más redes sociales vayamos creciendo de amigos y de soporte, cuantas más aficiones tengamos, todo eso lo único que hace es desarrollar a la persona y alejarte cada vez más del narcisista, de la relación tóxica. Así que ya sabéis, amigos, si aplicáis estos 10 puntos, que como os digo, en el libro que hemos publicado, que aún no me ha llegado de la editorial, espero que llegue hoy precisamente, hoy o mañana, hablamos precisamente sobre ese tema, lo que ocurre que lo tratamos en profundidad. Hablamos de lo que es la dependencia emocional, hablamos de las fases de duelo que aquí hemos mencionado, hablamos de cómo empezar a apreciar esas cosas de la vida, esas cosas maravillosas que tiene la vida y que nos van a hacer salir adelante, resurgir de nuestras propias cenizas, como el ave fénix. Así que ya sabéis, las personas... Aquí hay muchos ejemplos de personas que ya han salido, que ya han recuperado sus vidas. También en ocasiones vemos comentarios de personas que se han quedado en alguno de estos pasos enganchados y que necesitan un impulso para continuar. Y también personas que están aún en relaciones narcisistas, que están con dificultades, que están con problemas. El mensaje es que sí se puede salir adelante, que se puede mejorar, que solamente hay que ponerse en marcha y poco a poco se va caminando, se va haciendo camino al andar. Así que mucho ánimo, continuamos ya con el chat, con las preguntas.
Vamos a ver por dónde habíamos quedado. Aquí estábamos, Ellen 89. Ahora de repente se me saltará y me perderé. Ellen 89 dice, muy cierto, yo me alejé de mi mamá, me imagino que se refiere a lo que hablábamos antes del mito de la familia. Siento un descanso y un alivio. Cuando uno tiene que tener relación, porque hay veces que la fuerza de la fuerza de la costumbre, la fuerza de la moral, la fuerza, muchas veces existen condicionamientos morales que hacen que uno desee cuidar a su mamá a pesar del daño que le haya hecho. Siempre decimos que hay que recurrir a la técnica de la piedra gris, que quiere decir que uno va a entrar periódicamente en contacto con el narcisista, pero va a aplicar la piedra gris para evitar que le haga daño. Cuando una persona, por ejemplo, visita a su mamá, de la que ha conseguido distanciarse un poco, pues tiene que mantener una frialdad emocional para evitar que ese carácter y esa manipulación de la persona narcisista te afecte cada vez que vas a visitarlo. En ese caso hay que aplicar la técnica de la piedra gris, que es esa frialdad emocional que uno manifiesta en esos momentos de relación con el narcisista para poder estar ahí tranquilamente y que todas esas alegaciones, todo eso que te dice el narcisista, ese buscar la confrontación, estar buscando pincharte en todos los sitios, a ver si reaccionas, a ver si saltas, a ver si le contestas para iniciar la discusión, en el momento en que tú saltes, en el momento en que tú estalles, automáticamente ya tiene material para continuar y meterse en una pelea que al final te va a dejar muy mal. En esos casos hay que aplicar la técnica de la piedra gris, que aquí explicamos detalladamente en este libro que tenéis en Amazon. Escribís antoniodevicente24 escribís solamente Antonio de Vicente en el buscador y ya os lleva a la página donde están los libros. Mirta Palomeque, ¿por qué le dicen reptiles a los narcisistas? Bueno, no sé si... Pero bueno, supongo que es porque se comportan de una manera sibilina y traidora, ¿no? Caroline Luna, don Vicente, ¿podía hacer más vídeos sobre cómo cuidarnos y volver a la vida? Un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, acabamos de publicar un libro, tenemos varios vídeos, especialmente en nuestro segundo canal, Antonio de Vicente Plus, hablamos mucho de todos estos temas, es un canal que yo cito muy poco, la verdad, debería citarlo más, porque es un canal dedicado a la psicología positiva, en donde hablamos mucho de autoestima, de crecimiento personal, de desarrollo, de cómo recuperarse una persona cuando ha vivido una situación de estas difícil, así que os invito a visitar mi segundo canal, Antonio de Vicente Plus. Si lo escribís así en el título de YouTube, os lleva directamente al canal. Aparte también debajo de los vídeos siempre está el enlace para el canal, ahí tenéis el enlace al Patreon, tenéis el enlace al otro canal, al Facebook, ahí tenéis todos los enlaces. Alicia Collins, buenas noches. Edward J, ¿una mujer es narcisista si la mayoría de las personas que siguen Instagram son hombres? No tiene por qué. Normalmente muchas mujeres, la mayoría de los personas que la siguen en Instagram son hombres. Pero bueno, no tiene nada que ver, o sea... Leti M, doctor, viví 35 años con un narcisista, tienen sentimientos los narcisistas, mi esposo lloraba por cualquier cosa. Bueno, el narcisista... En principio siempre decimos que sentimientos sí tiene, lo que ocurre es que no le hace mucho caso a los sentimientos, pero el hecho de que llore por cualquier cosa, en muchas ocasiones lo que es una forma de manipulación. Posiblemente haya descubierto que llorando puede manipular los sentimientos de las otras personas y por eso lloran por cualquier cosa, ¿no? Mari Frías, por usted aprendí... Bueno, él en 89 nos acaba de hacer una aportación de $10. Raúl López una aportación de 9,99. Muchas gracias por estas aportaciones al canal que ayudan tanto. A ver, porque acaba de saltar esto y... Aquí, Mari Farías, por usted aprendí sus manipulaciones e inventó en mi casa, le rompieron el auto, pero era para que lo corriera por mentiroso. Son estrategias, mentiras que crea para que tú le ayudes o le aceptes o le perdones alguna cosa que han cometido. Lenny Ramírez, buenas noches. Después de 8 meses que me descartó de la manera más incoherente y malvada, me saluda como si nada, no le respondí media palabra, no siento nada por él, me toca perdonarme.
Bueno, en realidad no tienes nada que perdonarte, ¿eh? Las víctimas caen por las manipulaciones, no porque uno sea débil. Cualquier persona puede caer en las garras de un narcisista, no tiene nada que ver contigo personalmente, sino la trampa, que es lo mismo que si tú vas caminando y te ponen un agujero en el suelo y te caes, o sea, tú no tienes ninguna responsabilidad de que un sitio donde tú no esperabas, donde tú confiabas que el suelo era firme, que hubiera un agujero, ¿no? En realidad es lo mismo que ocurre con las personas que caen en manos de los narcisistas. Uno no tiene por qué perdonarse. Uno lo que en todo caso debería, a lo mejor si quiere, perdonar al narcisista para poder olvidarlo, ¿no? Para poder alejarse de él, pero nada más. Lo que tienes es que cuidarte de ti misma, todos los puntos que hemos visto anteriormente, olvidarte completamente del narcisista, cambiar el foco, mirar hacia otro lado y sobre todo mirar hacia tu futuro y hacia ti misma. Mari Farías, son muy astutos, yo ahora estoy sin verlo, me ayuda si lo veo como ser fuerte y no volver. Exactamente, hay que tratar de alejarse de él lo más posible, aplicar el contacto cero. Raúl López, son mentirosos de primera. Marta Vázquez, Eduard J. es una forma de manipular, recuerda que son muy histriónicos, efectivamente. La poeta irreverente, conocí un tipo narcisista con bipolaridad, alcohólico, mujeriego, mitómano y músico, todo en un personaje. Sí, la verdad que era un personaje completo, ¿no? Lo tenía todo. Raquel Golé, buenos días, doctor. Después de casi un año del descarte, ahora, mediante sus estados, pone todo lo que nos decíamos en la relación para siempre, el signo de infinito y palomas de la paz. ¿Por qué hace eso? Bueno, lo hace porque trata de provocarte, ¿no? Trata de decirte que se acuerda de ti, pero, a ver, el problema, Raquel, no es que él lo haga, el problema es que tú lo estás siguiendo y lo estás viendo. Tienes que aplicar contacto cero. Recuerda, contacto cero para alejarse del narcisista, para no seguir pendiente de él. Tienes que distanciarte, no puedes reiniciar tu vida si sigues pensando en esa relación. Tienes que borrarlo de tus redes sociales, no puedes estar contemplando lo que pone de estado en su WhatsApp o en su Facebook o lo que sea, ¿no? Tienes que borrarlo de tus redes sociales, no tienes que tener ningún contacto con el narcisista. El principio básico primero del contacto cero es romper toda relación posible, no tienes que tener ninguna referencia ni ninguna noticia del narcisista para que tú puedas seguir adelante. Lo que está es tratando de provocarte, está tratando de decir que te echa de menos, que se acuerda de tu cariño, de tu amor. Lo que quiere es volver, pero si vuelve te va a hacer mucho más daño que anteriormente. Posiblemente tú sigas enganchada con algún tipo de dependencia emocional y por eso trates de seguirlo o incluso estés deseando que vuelva, ¿no? Pero lo que te aseguro es que si vuelve va a ser mucho peor que antes, te va a hacer mucho más daño y vas a sufrir mucho más. Con lo cual, yo creo que lo mejor que puedes hacer es borrarlo de tu mente con todo esto que hemos hablado en muchos vídeos sobre el tema del control mental, sobre el distanciamiento, sobre... Bueno, tienes el libro este que estoy mencionando, Cómo le explico al corazón, en el que hablamos de todo este tipo de cosas, ¿no? Mari Farías, tengo que entender para ser feliz. Estoy estudiando masaje para tener mi dinero, eso está muy bien, el crearte una profesión para poder independizarte y poder, eso es esencial. Raúl López, cuanto más independiente sea una persona en cualquier aspecto, económico, emocional, personal, mucho mejor, más fácil es para la persona alejarse de los individuos tóxicos que le causan daño. Raúl López, hay que ser fuertes, el proceso se alarga, ánimo a todos, sí podemos. Mabel C, hola, llegué muy tarde, no importa, sabéis que queda grabado este directo y después lo subimos al canal de forma que las personas que quieran volver a ver alguna cosa o consultar cualquier cosa o ver el vídeo entero, ahí lo tenéis. Raúl López, ya comentábamos que nos ha hecho una aportación de $9,99. Mirta Palomeque, desde que descarté al narcisista las cosas están mucho mejor, mis hijos y yo conseguimos buen trabajo, su negatividad o envidia nos bloqueaba y no avanzábamos. Cuando uno termina definitivamente, que no queda enganchado, cuando uno termina definitivamente esa relación tóxica, la vida se abre de nuevo, uno empieza a ver la felicidad, uno empieza a apreciar las cosas buenas de la vida, empieza a disfrutar. Pero para eso lo primero es reconstruirse como persona, es recuperar el disfrute por esas pequeñas cosas, que eso se consigue cuando mejora la autoestima, cuando la persona empieza a tener seguridad en sí mismo, empieza a tener confianza en sí mismo.
Miguel Arcángel, sí, esto de las redes sociales me pasa, los psicópatas publican en páginas que yo sigo, es la forma que tienen de llegar a ti, es a través de terceras personas, de cuentas de otras personas. Y publican mensajes raros, normalmente desde perfiles falsos que ya bloqueé, muy bien. Alondra Solís, hola señor Antonio, me gusta mucho escucharlo, gracias por compartir con nosotros estos temas tan importantes. Bueno, muchas gracias a ti Alondra, a todos los que estáis aquí. Ellen89, como comentaba también anteriormente, ha hecho una aportación de $10, muchas gracias. Miguel Arcángel, se apagó la cámara, perdón. Bueno, es que ya estamos terminando, por eso se apaga la cámara, porque como es cada 30 minutos se apaga, me está avisando de que ya tenemos que terminar. Ellen89 se apagó la cámara, la pantalla, bueno, ahora ya vuelve de nuevo. Don Antonio, es normal que cuando yo tengo un refugio para mí me diga que es una mierda el lugar, no entiende por qué me quiero mudar ahí, es manipulación, solo quiero que abandone y no, solo quiere que abandone y no me marche. Lo que pasa es que cuando queremos aplicar el contacto cero o queremos alejarnos con del narcisista, lo mejor es no comunicarle nada, no explicarle nada, porque si nosotros le decimos que nos vamos a alejar, le decimos que nos vamos a separar, le decimos cualquier cosa, él automáticamente va a empezar a tratar de boicotear todo eso, va a tratar de eso, pues diciéndote que no te vayas, que te va a ir muy mal, que el sitio es horrible, o incluso manipulando por detrás, haciendo correr rumores, tratando de impedir, por ejemplo, que consigas un trabajo, cualquier cosa para tratar de evitar que te vayas y lo abandones. Siempre comentamos que una de las cosas más terribles para un narcisista es que una víctima lo abandone. El narcisista le encanta a él descartar a las personas, pero el hecho de que lo descarten a él para él es terrible, ¿no? Es algo tremendo. Por eso va a hacer todo lo posible para evitarlo. Así que no hay que contarle nada al narcisista. Así que Maika, no vuelvas a hablar con él sobre el tema, organízate tú como quieras, toma tus propias decisiones, pero no se lo comuniques a él, no le digas nada a él, y cuando llegue el momento que estés lista, simplemente coge tus maletas y márchate. Si quieres ser buena persona con él, déjale una nota, o si quieres ser educada, mejor dicho, ¿no? Déjale una nota, chao, no te quiero ver nunca más, y ya está, y te vas. Pero no se puede estar contando porque si no él va a hacer todo lo posible. Esto lo explicamos aquí en el libro El contacto cero, ¿no? Cómo alejarse del narcisista, cómo separarse del narcisista. Edward J. Marta Velázquez, eso mismo pensaba yo, gracias. Ricardo Sánchez Mendoza, hola, tú eres psicólogo, haces terapias en línea. Bueno, eso, cualquier persona que quiera hacer alguna consulta de ese tipo, que se dirija a antoniodevicente24@gmail.com. Ahí respondemos a todas estas cuestiones. Dracker Bullet Forte, doctor Antonio de Vicente, si yo soy narcisista y tengo rasgos psicópatas, ¿cómo puedo cambiar? Bueno, Dracker, en ese caso lo mejor es ir a un psicólogo, consultar con un psicólogo próximo de tu localidad, en el que tengas confianza, y contarle tu problema para que te ayude con una terapia para superar esa situación. Me preguntan a veces que si se puede si se puede terminar, si tiene cura el narcisismo. Por supuesto que sí. El narcisismo es una conducta aprendida y que igual que se aprende, se desaprende. Así que lo que ocurre es que el problema de los narcisistas es que no quieren dejar de ser narcisistas, pero si lo pretendieran de verdad no hay ningún problema. Raúl López, no lo podemos ver, bueno, ya creo que está solucionado. Chile, hola, yo quedé en shock. A ver. Me envió fotos con otra y sus madres, sabía, los enfrente y tiempo después me difamaron, son de temer. Bueno, hay que alejarse, hay que romper toda la relación, como hemos explicado, como explicamos aquí en el libro El contacto cero. Hay que romper toda la relación, hay que coger distancia, hay que no tener contacto con ellos, olvídate completamente del narcisista o de los narcisistas. Muchos me piden en Instagram solicitud que dé psicociada. Bueno, si hace falta, cierra tu página de Instagram
o bloquéala temporalmente. Fátima Martín, el problema es cuando hay un hijo y un vasto patrimonio del cual no me quiere dar, ¿cómo hacerlo? Bueno, en esos casos es un problema legal. La mejor solución es consultar con un abogado. Lógicamente, si existe un vasto patrimonio, hay que ver lo que te corresponde y lo que no. Eso es un asunto legal que los abogados te podrán asesorar exactamente. Y respecto al hijo, eso un juez determinará qué tiempo debe pasar con el padre y con la madre. O sea que eso son problemas legales que se solucionan legalmente. Asesórate bien, porque lógicamente el narcisista lo va a hacer, así que prepárate bien para enfrentarlo. Miguel Arcángel, Fátima, busca un abogado, efectivamente. Cintia Guts, ¿cómo distinguir si estamos realmente frente a un psicópata o un narcisista o es que nos parece ver a estos personajes por todas partes? Bueno, en ese caso, a ver, por aquí, te recomiendo cómo reconocer a un narcisista, aparte de todos los vídeos de mi canal en donde hablamos infinidad de veces de todos esos temas. Cómo reconocer a un narcisista. Aquí tienes todo, aquí explicamos los síntomas del narcisismo, cómo se diferencia el narcisismo de la psicopatía, de la sociopatía, cómo son los orígenes diferentes del narcisismo, de la psicopatía, de la sociopatía. Todo eso viene aquí explicado detalladamente, en una forma sencilla pero entendible perfectamente, así que te recomiendo los libros, ya sabéis, Antonio de Vicente, en el buscador de Amazon, y ahí te lleva a la página donde están todos los libros. Bueno, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias a todos, ya nos hemos pasado de la hora. El viernes, a ver si encuentro un tema de debate interesante. Sabéis que los viernes me gusta hacer debate para que las personas puedan exponer sus puntos de vista sobre el tema que propongamos. Voy a buscar un tema que sea realmente interesante para que podamos debatir. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo viernes a las 6:30 de la mañana, hora española, y la hora que corresponda en cada uno de vuestros países. Muchas gracias y un abrazo para todos.